¿Qué incidencia tiene el cortisol en la conciliación del sueño? Bueno, el cortisol, primero decir que es una sustancia, una hormona que genera nuestro propio organismo. Tal vez la hayamos sentido nombrar o la conozcamos eh, bajo el título de hormona de estrés, la hormona de estrés. Si bien eso es correcto, por ahí le añade una connotación negativa. Esto no deja de ser cierto, pero también el cortisol, como mencionaba, es una hormona que cumple un rol dentro de nuestro organismo. Esa hormona tiene un ciclo, se libera temprano por la mañana, luego de media hora o una hora de que hemos despertado, y posteriormente se mantiene alta en la vigilia durante el día y empieza a decrecer conforme va llegando la noche, digamos. Se podría decir que nos activa, nos prepara para el día y se mantiene en esa magnitud, en ese nivel durante el día en los momentos que más necesitamos de ella, ¿verdad? Quiere decir que el cortisol como hormona, propiamente dicha, no es malo. No es malo, no es malo. De hecho, cumple ese rol. Por supuesto que como todo, cuando sobreviene alguna patología, eh, el cortisol puede comenzar a desregularse y secretarse o producirse en momentos inadecuados. Se rompe ese ciclo, ese ritmo circadiano que se le llama, que el cortisol tiene que tener. Entonces lo vamos a ver que aparece horarios inapropiados. Por ejemplo, cerca de dormir, un cortisol elevado que, por supuesto, atenta contra una buena calidad de sueño, contra que podamos dormir bien. O sea, cumple un rol, pero cuando hay problemas o cuando se libera en el momento inadecuado, comienza a producir problemas. ¿Esta liberación en el momento inadecuado se da solamente en determinadas patologías o determinados problemas o hay otras situaciones que lo desencadenan? Hay muchas situaciones que lo desencadenan y muchas de ellas estamos lamentablemente bastante familiarizados. Eh, por ejemplo, tal vez el ejemplo más válido tiene que ver con lo que mencionábamos al principio, el estrés. Hoy, por el ritmo de vida, por los ritmos laborales, por cuestiones propias de la vida moderna, vivimos con mucho estrés o en general se vive con estrés. El estrés crónico produce que esa activación del cortisol persista más tiempo, se perpetúe en el día. O sea que a horarios, digamos, de la noche, el cortisol permanezca elevado. O sea que el estrés crónico va a hacer que eso suceda. Y después otras patologías propias del sueño. O sea, no dormir bien por la causa que sea va a elevar el cortisol de nuestro organismo. Y se genera como un círculo vicioso. O sea, no dormir bien eleva el cortisol y esa elevación del cortisol va a hacer que después cuando llegue la noche nos cueste dormir. O sea, se va generando ese círculo vicioso del cual es difícil salir. Y después, bueno, muchas otras patologías que también lo pueden producir, las pantallas también, que es también un tema en sí mismo, la estimulación de las pantallas también va a elevar el cortisol, por ejemplo. Capítulo aparte, me parece, el tema de las pantallas, porque creo que ahí todos estamos involucrados y a todos nos cuesta regularlas también. Sí, lo mencioné porque es muy importante, porque quién no está expuesto en mayor o menor medida al uso de pantallas, sea el celular, la compu o la tele, eh, nos alertan, nos activan y nos produce una disrupción del sueño por dos motivos. Por esa, como decía, por esa alerta que genera ese estado de hiperactivación. Imaginemos que previo a dormir estamos mirando, no sé, una serie que nos gusta mucho, que nos entusiasma o algo que nos da miedo. Cualquiera de esos estímulos, digamos, nos va a generar mucha activación. No sé, si nos gusta de golpe mirar a nuestro equipo de fútbol, eso nos va a hacer que por ahí termina un partido y nos vamos a dormir o con mucha bronca o con mucha alegría y va a ser difícil que conseguimos el sueño. Eso tiene que ver con el contenido que nos emiten esas pantallas. Pero después hay una cuestión intrínseca de las pantallas que es la luz que emiten, que no es cualquier luz, es una luz específica de un rango de onda, se llama específico, que evita que nuestro cuerpo produzca melatonina.
La melatonina, muy a grosso modo, la podemos poner como en las antípodas del cortisol, digamos, la hormona que nos prepara para dormir. Entonces, una pantalla nos activa por lo que dijimos y evita que esa melatonina se empiece a producir. Así que es un problema serio que tal vez complica más a cierto tipo de poblaciones, ¿no? Personas que trabajan mucho con la computadora hasta altas horas, qué decir de los adolescentes, ¿no? Que por diferentes motivos usan mucho las pantallas, las redes sociales hasta altas horas y bueno, con estas consecuencias que venimos nombrando. Teniendo en cuenta todo esto que venimos mencionando, ¿cuál sería la lógica a implementar en nuestra vida cotidiana para que esa conciliación del sueño y ese cortisol pueda ir disminuyendo para permitirnos, de alguna manera, entrar en estado de sueño? La lógica tiene que ver, que por supuesto que es difícil de llevar a cabo, con tratar de mantener una regularidad a nuestro cuerpo y puntualmente a la fisiología del sueño. Le sirve que uno mantenga una regularidad en el día. Todo lo que pueda acercarse como una especie de cronómetro, de relojito en la medida que se pueda, uno sabe que es difícil, mantener unos horarios laborales, a veces no depende de uno. Ir a dormir, esto es, si tuviéramos que quedarnos con un solo consejo, sería este. Ir a dormirnos siempre a la misma hora y despertarnos a la misma hora. Incluso si es posible los fines de semana, que por supuesto que es más difícil. Pero si eso puede estar dado, tantísimo mejor. Después hay otras cosas que también nos anclan al día, por así decirlo, y le dicen a nuestro cerebro qué hora es. Una son esos horarios que mencioné, otra es el horario a los que comemos, al de almuerzo y cena, tratar de que sea más o menos siempre a la misma hora. En la medida que uno mantiene una regularidad, los ritmos circadianos de la melatonina y del cortisol se van a mantener como en un equilibrio, digamos. Si uno empieza a alterar esos horarios, que uno podría tal vez, el ejemplo paradigmático que podría traer a colación son las personas que tienen trabajo rotativo por turnos. Eso es sumamente dañino para el organismo, ¿no? Repito, uno sabe que a veces es muy difícil poder cambiar el trabajo que uno tiene. Pero trabajos rotativos en una semana, que varían de la noche al día a la tarde, generan una disrupción total de los ritmos circadianos. Entonces la palabra clave sería rutina. Rutina y regularidad. Y como te mencionaba, esta posibilidad de, si puede estar dado, de acostarse y despertarse siempre a la misma hora. ¿Algún consejo para en qué momento uno tiene que dejar de lado la pantalla para poder conciliar más fácilmente el sueño? ¿Cuánto tiempo antes de acostarme? Se dice que alrededor de 2 horas. En la práctica, por supuesto que es muy difícil, pero se dice eso porque esa estimulación que nos llegó a través de las pantallas, como te mencionaba, va a retrasar la aparición de la melatonina, que es la que nos invita a dormir. Entonces, ir ya dejando, parece una obviedad, pero en la medida que se acerca la noche y la hora de dormir, ir como preparándonos para iniciar el sueño, digamos, o sea, iniciar el sueño desde antes, por así decirlo entre comillas, preparándonos, ir bajando la intensidad de nuestro día, las luces nocturnas, ir también bajándolas de a poquito, ¿sí? Y dejar de lado las pantallas. Ya previo al sueño ya nos tenemos que ir preparando, no pretender de golpe, de un momento para otro, acostarnos y querer dormir así súbitamente porque nos va a ser muy difícil.